Muy buenas tardes, queridos colegas del curso de litigación de Silicon Valley. Con el gusto de el día de hoy poder tratar con ustedes lo que es la teoría del caso y sus implicaciones. La teoría del caso es uno de los temas o asuntos de vital importancia precisamente para entender las etapas del proceso penal, acusatorio y adversarial. Diremos básicamente que la teoría del caso es una herramienta metodológica que nos permite a nosotros entronizar en un determinado caso cuando tenemos conocimiento de los hechos. Por ejemplo, en tratándose del Ministerio Público, cuando tiene la noticia criminal. En el caso del inculpado y el abogado de la defensa, podríamos advertir que ese momento en el que tiene el conocimiento de los hechos es cuando se genera la formal imputación o formulación de imputación, donde se conocen los cargos en una narrativa cronológica identificando circunstancias de tiempo, modo y lugar. Diremos que contribuye prácticamente a lograr un pensamiento lógico, jurídico. Cuando tenemos el conocimiento de los hechos, tanto como Ministerio Público o representación social, Fiscalía o abogado de la defensa e inculpado, podríamos advertir que a partir de allí se genera para ambas partes prácticamente un espacio importante para poder desarrollar una investigación, es decir, no solamente investiga la representación social como titular de la acción penal, como jefe y director de la etapa de investigación. También el abogado de la defensa puede desarrollar una investigación, además de poder identificar cuál es la situación o qué se encuentra dentro de la carpeta de investigación y con esto poder seleccionar entonces una estrategia defensiva que él considere adecuada y oportuna para derrumbar la hipótesis delictiva implícita en la teoría del caso de la representación social. Muy bien. Hemos manifestado que hay unas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Pues bien, básicamente es lo que se debe desentrañar desde el inicio en la teoría del caso, ya que sea el momento para mencionar que la teoría del caso tiene tres componentes: un componente fáctico, un componente jurídico y un componente probatorio. En el componente fáctico sería muy sencillo decir que se trata de hechos, pero vamos a tratar de ser un poco más precisos y entonces reconocemos que los hechos, no en pocas ocasiones, lamentablemente tienen o presentan algunos distractores o aspectos dilatores y entonces tratamos de acotar a través de la generación de proposiciones. ¿Qué son las proposiciones? Son afirmaciones o negaciones a través de las cuales podemos acotar los hechos, pero siempre ubicando circunstancias de tiempo, modo y lugar. Muy bien. Segundo aspecto, el aspecto jurídico. Entonces aquí tendríamos que advertir que definitivamente la teoría del delito y la dogmática penal es de vital importancia para poderle dar entonces una ubicación, un direccionamiento a los hechos o a las proposiciones fácticas que habíamos ubicado con anterioridad. Diríamos entonces que es el insumo jurídico precisamente para que desde el inicio podamos hablar de hechos penalmente relevantes. Ahora bien, es de mencionar que a la representación social, en virtud del Código Nacional de Procedimientos Penales para México, le es viable cambiar incluso la clasificación jurídica, aún en tratándose del alegato de clausura, tras el desahogo total de medios de prueba de él y de la defensa. Y entonces en este sentido diríamos que ese componente jurídico goza de un margen de cierta flexibilidad. En cuanto al componente fáctico, que lo habíamos explicado hace un momento, proposiciones fácticas, afirmaciones y negaciones para acotar los hechos, diríamos que es un componente inamovible. Es un componente inamovible porque no podemos sorprender ni al inculpado ni al abogado de la defensa con hechos diferentes en la etapa de juicio a los hechos que le fueron anunciados en la formulación de imputación, que es el momento precisamente de la formal comunicación de los hechos por los cuales está siendo investigado. Muy bien, y el tercero de los componentes es el componente probatorio. ¿Qué tendríamos que advertir que es de suma importancia en este sistema acusatorio y adversarial? Se han producido muchos cambios en materia probatoria.
tendríamos que advertir que a diferencia del sistema tradicional, la prueba no existe, la prueba se produce. Y entonces cuando estamos en la etapa de investigación, esa teoría del caso se desenvuelve hablando de indicios, hablando de evidencias, hablando de datos de prueba. Cuando llegamos a la etapa intermedia, dejamos de lado estas nociones y vamos con una noción que es medios de prueba. Y cuando llegamos finalmente al juicio, es cuando diremos que de viva voz nacen las pruebas, en observancia de todos y cada uno de los principios rectores y características operativas del artículo 20 constitucional. Sin embargo, hay que advertir que precisamente en virtud a esa característica de progresión racional de la prueba en este sistema procesal, penal, acusatorio y adversarial, diríamos que entonces la prueba nace en el juicio y que antes de llegar al juicio lo único que hay son meras expectativas, pero ello además acompañado de la noción de estándar de prueba o grados del conocimiento. Si nosotros abrimos el Código Nacional de Procedimientos Penales, seguramente no vamos a encontrar de manera exacta la expresión teoría del caso, pero la teoría del caso se hace implícita y necesaria en todas y cada una de las 3 etapas del proceso. El Código Nacional de Procedimientos Penales para México es muy claro en indicar que hay 3 etapas. Investigación, única etapa, pero con 2 fases. Fase inicial, fase complementaria. Hablamos de la etapa intermedia con una única audiencia que lleva su nombre, audiencia intermedia o de filtro o de depuración, donde prácticamente diremos que se fija la litis. Y cuando decimos que se fija la litis es porque se determina el objeto, es decir, el objeto probando los hechos, pero además hay que advertir que los hechos penalmente relevantes de los que yo había dado una pequeñísima explicación hace un instante, toma 2 caminos en esa etapa intermedia. Y esto es muy importante para la teoría del caso y la argumentación con la que llegaremos a la etapa de juicio. Esos hechos penalmente relevantes que habíamos detectado al inicio de nuestra teoría del caso y que nos habían sido de utilidad en la etapa de investigación, fase complementaria, audiencia inicial, incluso hasta la audiencia de vinculación y medidas cautelares, en la etapa intermedia toma 2 caminos. Los hechos asentados, que se conoce dicha figura como acuerdos probatorios, no porque recaigan sobre los medios de prueba, sino sobre los hechos penalmente relevantes. Y con esos acuerdos probatorios vamos a dividir los hechos penalmente relevantes en 2 hechos o en 2 tipos de hechos. Hechos asentados o acordados entre las partes, por ejemplo, identidad de la víctima, el lugar de los hechos, el arma con la que se causa la muerte, por ejemplo, en una investigación o proceso que tiene como bien jurídico tutelado la vida porque se está llevando a cabo, el resolver un homicidio. Diremos entonces que quedan otros hechos, los hechos controvertidos o controvertibles. Los hechos controvertidos o controvertibles son los que pasan al juicio, sobre ellos es que se va a desenvolver toda la actividad probatoria, interrogatorios y técnicas de autenticación para poder ingresar o introducir en el juicio la evidencia tangible como objetos o elementos físicos, documentales y en un momento dado incluso hasta los dictámenes periciales. Vemos pues entonces que la actividad probatoria está íntimamente ligada a la noción de teoría del caso. De manera insistente, tengo que advertir entonces que este sistema nos permite concluir que nos encontramos frente a una actividad probatoria progresiva y razonada y que con ello se relaciona mucho las técnicas de litigación que podamos aplicar los abogados de las partes. Me preguntan con alguna frecuencia, profesora, ¿es lo mismo la teoría del caso que los alegatos de parte, que los alegatos de inicio, que las declaraciones de inicio o que los alegatos de cierre o conclusión al término del desahogo de la prueba? Son nociones diferentes. Insisto y recapitulo. La teoría del caso es un instrumento metodológico que nos acompaña durante las 3 etapas del proceso. En términos del Código Nacional tenemos 3 etapas: investigación, intermedia y juicio. Ya les había dicho hace un momento de dónde a dónde va,
tanto para la representación social como para el abogado de la defensa, la teoría del caso, pero no es lo mismo que un alegato de apertura o declaración inicial. El alegato de apertura o declaración inicial es un discurso que nos permite precisamente a los abogados de las partes colocar en conocimiento de los jueces de debate o tribunal de enjuiciamiento cuál es nuestra teoría del caso. Por eso digo que la teoría del caso es prácticamente como la médula para conseguir información, para estructurarla, para clasificar incluso entre hechos principales, hechos secundarios, hechos accesorios y, ¿por qué no también, finalmente poder descartar algunos hechos que, insisto, pueden ser distractores? Los tres componentes de la teoría del caso son de suma importancia, insisto. El componente fáctico, proposiciones fácticas. El componente jurídico nos habla del delito, de la teoría del delito, de dogmática penal. Y en este punto entonces me voy a detener un instante porque es importante el aprovechar la configuración de cada uno de los tres componentes y ser muy juiciosos en el armado o armazón de la teoría del caso. Si es la representación social, no solamente debe revisar cómo verificar la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, y cómo poder también establecer la pretensión resarcitoria. Todo lo anterior es de suma importancia, pero el Ministerio Público en ese armado debe precisamente tratar de anticiparse y por un momento pensar o imaginar por dónde podría llegar la defensa. Recuérdese que la defensa también en este sistema puede investigar, puede tener su teoría del caso, y la teoría del caso tiene mucho que ver con estrategias de litigación. El Ministerio Público construye y reconstruye, es titular de la acción penal en términos del artículo 21 de la Constitución mexicana. Y entonces el abogado de la defensa, ante la titularidad de la acción penal que ostenta la representación social, tiene tres formas de derribar la teoría del caso de la representación social. ¿Cuáles son esas tres vías? La primera, una afirmativa o positiva, cuando busca o pretende una ruptura en alguna de las categorías de la dogmática penal, por ejemplo, un error de tipo, un error de prohibición, en lo que tiene que ver con antijuridicidad. Si estamos en la culpabilidad, pues habría que ver de pronto el tema del dolo, habría que mirarse si puede el abogado de la defensa plantear y probar también entonces una inimputabilidad permanente o transitoria, o incluso en el tema de la tipicidad y decir mi cliente no puede estar en dos lugares a la vez. Diremos entonces que esa es una estrategia afirmativa del abogado de la defensa para derribar la teoría del caso de la representación social. Hay otra forma también de litigar para el abogado de la defensa cuando tiene su propia teoría del caso y detecta cuál puede ser la mejor estrategia, pero sobre todo una estrategia que pueda sostener a lo largo y amplio del proceso. Y entonces sería una estrategia pasiva o negativa. Esa estrategia pasiva o negativa indica que el abogado de la defensa, por ejemplo, puede abrir la carpeta de investigación y detectar los errores, incluso en el llenado de actas o registros de cadena de custodia. De suma importancia, puede ser que el abogado de la defensa desde el inicio perciba que hay ausencia del acta de aseguramiento de objetos incautados al inculpado, por ejemplo, en un tema de flagrancia o en una diligencia de cateo con fines de detención. Es decir, hay una cantidad de situaciones que desde el punto de vista formal toman relevancia para la estrategia defensiva del abogado del inculpado. Y también podríamos hablar entonces de una tercera forma de estrategia de litigación para aplicación de la teoría del caso del abogado de la defensa, que es mixta, mezclando una afirmativa y mezclando una forma pasiva o negativa. Diremos entonces que el abogado de la defensa puede construir una teoría del caso en alguno de estos tres sentidos y desde ese punto de vista poder atacar la teoría del caso de la representación social. Luego entonces lo que se advierte es que la teoría del caso nos debe permitir de manera metodológica, estratégica y, ¿por qué no?, sagacidad y astucia en el buen sentido de la palabra, y entonces anticiparse a los efectos de una teoría del caso de la contraparte. Y algo similar también, ¿por qué no?, puede hacer el abogado de la defensa. El abogado de la defensa no solamente cuando entra en los detalles de la carpeta de investigación, también desde el momento mismo en que puede ser consultado por su cliente,
o por la familia del cliente, puede también empezar a construir su propia teoría del caso, puede determinar, conseguir unos propios peritos, puede determinar a qué testigos puede entrevistar. Vemos entonces que la teoría del caso tiene muchísimas ventajas. Ahora me preguntarán, ¿es lo mismo la teoría del caso en la etapa de investigación que en la etapa intermedia y en la etapa de juicio? No, es diferente. La teoría del caso en la etapa de investigación tiene mucho que ver con la búsqueda de información, entendiendo que la representación social es un primer filtro de legalidad y de licitud. Es decir, el juicio se gana o se pierde desde la etapa de investigación y no es que el fin justifique los medios. Insisto, el Ministerio Público o Fiscalía debe hacer las cosas muy bien porque lamentablemente puede ser que ingrese por la puerta grande con el escrito de acusación y sale por la puerta de atrás con un auto de apertura a juicio con una mínima información probatoria por no haberse seguido todas las pautas, lineamientos o no haberse respetado los derechos fundamentales. La teoría del caso entonces no es una cuestión simple o banal, es de suma importancia. Y por supuesto tendremos que advertir, hace un momento les decía, hay grados del conocimiento o estándares de la prueba. En la etapa de investigación hay búsqueda de información. Encontramos indicios, pero sobre los indicios clasificamos cuáles pueden ser examinados, sobre cuáles se aplica técnicas de investigación y ellos serían entonces las evidencias. Las evidencias al ser examinadas generan una información o contenido derivado y ello es el dato de prueba, con lo que la representación social tiene movilidad durante toda la etapa de investigación hasta la audiencia de vinculación y medidas cautelares. Grado de probabilidad estándar que nos indica el Código Nacional de Procedimientos Penales para México. Muy bien, se desenvuelve o desarrolla la fase complementaria para perfeccionar, que puede tener prórroga por una única vez. Y esperaríamos que la representación social en ese tiempo perfeccione su teoría del caso, la perfeccione. Y la idea es que pueda superar la probabilidad y arribar a un grado de certeza, más allá de toda duda razonable, que prácticamente empieza a manifestar desde que tiene el escrito de acusación. Así en la etapa intermedia solo haya un filtro de carácter formal, probatorio y fáctico, tendremos que advertir que el mensaje que da o envía la representación social con un escrito de acusaciones que está listo para irse a la audiencia de juicio. Pues bien, salimos de la etapa de investigación y entramos en la etapa intermedia con una teoría del caso a cargo de la representación social que se manifiesta de pleno y de manera suficiente en el escrito de acusación con una narrativa cronológica tendiente a la construcción y reconstrucción desde el punto de vista de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ofreciendo medios de prueba y, por supuesto, incluso sugiriendo, formulando cuáles podrían ser los acuerdos o estipulaciones probatorias que ya prácticamente se entran a resolver de manera viva y dinámica en la audiencia intermedia ante el juez de control. Pues bien, salimos de la etapa intermedia con un filtro y una teoría del caso depurada, por lo menos desde el punto de vista fáctico y probatorio, e inclusive tendríamos que advertir, ¿por qué no? Puede haber allí un tema importante con respecto a la clasificación. Sin embargo, pues falta llegar a la etapa de juicio y en la etapa de juicio es cuando más, diríamos, esa teoría del caso tiene una manifestación plena a través de técnicas de litigación para el desahogo de la prueba. Muy bien, ¿cómo debe ser la teoría del caso? La teoría del caso debe ser verosímil, debe ser sencilla, debe ser creíble, debe ser bien estructurada, debe ser sólida y debe permanecer durante las 3 etapas del proceso. Cuando tenemos una teoría del caso sólida, óigase bien, no es la improvisación, pero sí la capacidad de ajuste. Puede ser que los 10 testigos que quería alguna de las partes presentar en el desfile probatorio en la etapa del juicio, solamente apareciera un testigo, 2. Y pues si se considera que se tiene un testigo, 2 o 3 fuertes y se puede sostener la teoría del caso, debe haber la capacidad de ajuste y de reajuste. Muy bien, hemos visto pues entonces que la teoría del caso es de suma importancia, hemos visto que hace presencia prácticamente en las 3 etapas del proceso,
hemos visto cómo permite, por supuesto, organizar la información, clasificarla, orientar las ideas, descartar distractores y poder de manera fehaciente establecer unos criterios argumentativos para debatir y para contradebatir. Muy bien, les agradezco muchísimo y fue todo un gusto poder compartir con ustedes este magnífico espacio. Quien les habló, Laura Alejandra Londoño Jaramillo. Gracias.